Ya creo que ya está grabando ya. Sí, ya está grabando. Entonces, supongo que cuando se descarga esto le llegará al doctor Isaías, que fue el que quedó la salita de la reunión. Ok, ya. Ahí donde estaba. Ya está. Que lo pueden ver en 2.0. Entonces, bueno, en la primera parte es básicamente lo más sencillo que se ha podido ver respecto a lo que era neurona. Acuérdense que neurona básicamente conformado por lo que es el soma neuronal, las dendritas y los axones, con lo que son en la parte de entrada, tanto con lo que es la parte del núcleo y el nucleolo, con lo que es la sustancia de Nils, que no es otra cosa que retículo endoplasmático rugoso, que esto lo han podido observar en sus láminas de histología. Acuérdense de lo que son las espinas dendríticas, acuérdense de lo que es el cono del axón terminal, acuérdense del axón y que esto permite lo que es el transporte también de la sustancia, que existe un transporte tanto anterógrado como retrógrado, que esta permite un tipo de comunicación con lo que es la placa mioneural y que cuando está ya en la parte de la placa mioneural es lo que se va a dar la liberación de la acetilcolina. Además, recuerden que existe un tipo de conducción, tanto continua como saltatoria. Cuando hablamos de la conducción saltatoria, básicamente estamos hablando de aquellos nervios que están mielinizados, propiamente dicho, pero que existen unas zonas que no tienen mielina, que vendrían a ser los nodos de Ramberg, pero que sí son zonas que tienen una alta capacidad para poder despolarizar asociado a lo que son los canales de sodio. Además, que en aquellas zonas que no tienen mielina, por lo general es la conducción continua. Dentro de lo que son los neurotransmisores, los principales que hemos visto han sido la acetilcolina, que por excelencia es excitatorio, el glutamato excitatorio, el GABA y la glicina, que es inhibitorio, la dopamina, que puede tener de uno, de 2, de 3, de 4, que cuando hablamos a nivel de lo que es el receptor de uno es excitatorio y de 2 es inhibitorio, la adrenalina y noradrenalina excitatorio, y la serotonina, que según estamos hablando es excitatorio o inhibitorio. Por otro lado, hablar de lo que es la despolarización o hablar de lo que es más específicamente transmisión del impulso nervioso, lo primero que tiene que hacerse es primero entender que existe un potencial de membrana en reposo que está alrededor de menos 65, menos 90, según la literatura que ustedes puedan revisar. Cuando se va a producir esta despolarización de la membrana neuronal, lo que se va a dar es la apertura de los canales de sodio, pero que para que pueda darse lo que es la liberación por excitosis de los neurotransmisores, tiene que haber la apertura de los canales de calcio, para que esos puedan unirse a lo que es la membrana presináptica al borde de la membrana presináptica y se pueda liberar por medio de exocitosis. Para esto es el calcio, para la despolarización per se es el sodio, para la repolarización es el potasio y para la hiperpolarización es el cloro. Acuérdense que existen receptores ionotrópicos y metabotrópicos y que existe una sinapsis eléctrica y química. Lo que estamos viendo acá es un ejemplo de una sinapsis química cuando estamos hablando de neurotransmisores y que esta medida sináptica es más o menos unos 20 nanómetros. En cambio, cuando hablamos de una sinapsis de tipo eléctrica, estamos hablando de aquella, por ejemplo, que se dan en los canales acoplados a GABA, acoplados al ion cloro, que está relacionado con la hiperpolarización. Y pues que esta sonidura sináptica es mucho más chiquita y que lo que estaba acoplado mismo eran los conexores. Estoy hablando de esto último de una sinapsis de tipo eléctrica. Esto es un ejemplo clásico de una sinapsis química. Ahora, el sistema nervioso tiene un sistema nervioso autónomo y somático. Cuando hablamos de somático, a la cabeza lo que debería venirse es una placa mioneural, la acetilcolina y su acoplamiento a lo que es en este caso el receptor nicotínico, que va a estar a nivel de lo que es el músculo esquelético. En cambio, a nivel del sistema nervioso autónomo, hemos mencionado ya en clase que a nivel preganglionar no existe ningún tipo de diferencia, sino es más a nivel postganglionar, porque a nivel postganglionar está la diferencia en la parte simpática con la liberación de noradrenalina y en la parte parasimpática con la liberación de acetilcolina y el acoplamiento a sus receptores. En la parte simpática, la noradrenalina se une a su receptor adrenérgico, en cambio, en la parte parasimpática, la acetilcolina se une a su receptor muscarínico. De allí que la acetilcolina puede unirse a un receptor muscarínico y puede unirse a un receptor nicotínico, pero depende mucho del grado de afinidad. Cuando hablamos de sistema nervioso parasimpático es un receptor muscarínico, cuando hablamos de un sistema nervioso somático es un receptor nicotínico. Bien, al respecto. Esto fue un pequeño resumen de lo que fue la primera clase. Entonces, cuando vimos la primera clase, se mencionaron en clase dos grandes patologías, que fue esclerosis múltiple y miastenia gravis. En lo que respecta a miastenia gravis, se comentó en clase de que era una enfermedad que en donde lo que se encontraba era un anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina. Eso era uno, que el potencial de placa terminal estaba disminuido. El potencial de placa postsináptico podía estar disminuido o podría estar aplanado y que la característica clínica fundamental era la fatiga muscular. Por otro lado, también se comentó de que cuando hablamos del tema de la acetilcolina, más que sabernos toda la parte farmacológica per se, es darse cuenta de que la acetilcolina, que es el neurotransmisor por excelencia que se libera, puede destruirse a nivel de lo que es la mitosis sináptica por una enzima, que es la acetilcolinesterasa. Entonces, por ejemplo, en pacientes con miastenia gravis, lo que damos son inhibidores de la acetilcolinesterasa, que vendría a ser la piriostigmina, para que esta acetilcolina quede en la hendidura sináptica. Pero nuevamente, el problema no es la acetilcolina, el problema es el receptor contra la acetilcolina. Lo que se hace o lo que se gana con el fármaco es que haya un poquito más de tiempo de acetilcolina en el espacio para que pueda unirse en algún momento a algún receptor que todavía no esté alterado o no esté dañado por esos autoanticuerpos y así producir la transmisión del impulso neural. Por otro lado, vimos también en la primera semana otro caso, que fue el caso de un paciente con esclerosis múltiple, en donde aparte de darnos todo el cuadro clínico, mencionaban o relataban cuáles eran las dos funciones fundamentales de la mielina. ¿Y cuáles eran? Resistencia, capacitancia, correcto. La resistencia tiene que estar elevada y la capacitancia tiene que estar disminuida. Pero en el caso de un paciente con una enfermedad desmielinizante, como lo era la esclerosis múltiple, pues la resistencia va a estar disminuida y la capacitancia va a estar incrementada. Básicamente en eso se centró nuestra primera clase, tanto esclerosis múltiple como miastenia gravis, las dos enfermedades a la par. Como les mencionaba en ese momento, se pueden seguir preguntando cosas hasta el final, claro, porque lo más importante es saber quién implica la despolarización, quién implica la repolarización, la hiperpolarización, cuál es el ion que permite la liberación por exocitosis de los neurotransmisores, y ese es el calcio. No lo confundamos con la despolarización neuronal que viene a ser el sodio. Y listo. La segunda semana era básicamente la producción de líquido cefalorraquídeo. Y entonces, cuando hablábamos de producción de líquido cefalorraquídeo, lo primero que teníamos que entrar a tallar o a conocer es de que nuestra masa encefálica estaba dentro de lo que era una bóveda craneal. Esta bóveda craneal es una bóveda porque no va a poder distenderse, ¿no? Es hueso. Sin embargo, si tiene algunos forámenes, como bien ustedes lo deben haber visto por anatomía. Debajo de la misma vamos a encontrar tres grandes meninges, que son esas capas que van a proteger, que de afuera hacia adentro van a ser la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre mucho más pegada a lo que es el periósteo del hueso, la aracnoides, que es la parte intermedia, y la pía madre, que va a estar pegada hacia lo que es el encéfalo. Y entre la aracnoides y la pía madre, la redundancia, su nombre es el espacio subaracnoideo, por donde va a discurrir el de acá, que es el líquido cefalorraquídeo. Pero a propósito del mismo, el líquido cefalorraquídeo no es otra cosa que un ultrafiltrado del plasma y es por sobre todo agua. Este se va a producir a nivel de lo que son los plexos coroideos de los ventrículos. ¿Dónde tenemos ventrículos? En los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo, pero por sobre todo se va a producir a nivel de lo que es el asta frontal de los ventrículos laterales. Después de este, que genera toda la comunicación, allí también mencionamos que existían algunos forámenes de comunicación y sabíamos que la comunicación entre lo que eran los ventrículos laterales y el tercer ventrículo pues era el agujero interventricular, o si ustedes querían ponerle algún epónimo, el agujero de Monro. Después mencionamos que entre el tercero y el cuarto estaba lo que era el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio, y posteriormente entre lo que era el cuarto, para que ya salga posteriormente a revestir también todo lo que es la parte inferior, podrían ser los forámenes mediales y laterales, medial o de Mayendi y lateral de Luschka. Son dos laterales y uno medial, para que posteriormente discurra el líquido por todo el espacio subaracnoideo y finalmente pueda ser reabsorbido por las granulaciones aracnoideas o también trabeculaciones aracnoideas y finalmente drenado por el gran seno sagital superior o seno longitudinal superior. Acuérdense de dar respuestas completas. Es un seno sagital superior, o pueden ponerle seno venoso superior, seno sagital superior, seno longitudinal superior. Cualquiera de estas son válidas. Y nada más. Entonces una cosa es producción, otra cosa es reabsorción y otra cosa es un gran sistema de drenaje.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que a nivel de lo que es el encéfalo, tenemos una barrera tanto hematoencefálica como una barrera entre lo que es la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Y nuestra barrera hematoencefálica es aquella que nos va a producir contra cualquier tipo de agente extraño, que en este caso podría lastimarnos. ¿Y por qué está conformado? Está conformado por lo que son las células endoteliales capilares, cuyos capilares no tienen fenestraciones, tienen uniones muy estrechas, eso es una. Además, estas no tienen fenestraciones porque lo que van a hacer es sellarse tan firmemente para poder prevenir el flujo y la difusión masiva de cualquier tipo de sustancia tóxica. Todos los solutos con carga deben transportarse, pero deben ser solubles. Los gases, los líquidos solubles sí pueden difundirse a través de esta barrera hematoencefálica, pero acuérdense de que los capilares no tienen fenestras. Diferente es la barrera que se da entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, porque en este caso, estas que por ejemplo se van a encontrar a nivel de lo que es el plexo coroideo, sus capilares sí tienen fenestraciones y esto va a permitir que aumente la permeabilidad a diferentes tipos de sustancias. Acuérdense el epitelio, que es un epitelio el epitelio coroideo, que van a ser células que recubren y las uniones estrechas que también van a existir alrededor del mismo. Por otro lado, acuérdense que hay diferentes tipos de uniones, uniones adherentes, las uniones de tipo GAP, las uniones de tipo desmosomas, las uniones CAP que son características de la sinapsis eléctrica, las uniones adherentes que son aquellas, por ejemplo, que van a permitir que se cohesionen, que son como dos grandes pegamentos entre una y otra membrana neuronal que van a permitir coordinar o dar la forma a la célula, y las que van a estar por excelencia en los plexos coroideos van a ser estas de acá, en las cuales van a sellar completamente para que nada pueda pasar o hacer una barrera dentro de todo impermeable, y estas las vamos a encontrar tanto en la barrera hematoencefálica como en el plexo coroideo. Por otro lado, cuando uno habla de que el líquido cefalorraquídeo es por sobre todo agua, en sí, lo que tenemos que darnos cuenta es cómo se produce el mismo. Y sabemos que a nivel de lo que es la barrera, una de las primeras bombas que va a estar acoplado es la bomba sodio-potasio, que es una bomba contra gradiente de concentración. 3 sodios, 2 potasios, y se gasta 1 ATP de energía. La otra bomba que también va a estar acoplada va a ser la bomba sodio, 2 veces cloro, 1 vez potasio. Y la otra bomba que también va a estar acoplada es aquella que está asociada a lo que son los canales de aquaporina 1. ¿Cuál es la composición del líquido cefalorraquídeo? Entonces, cuando uno habla de la composición del líquido cefalorraquídeo, hay que saber diferenciarlo y al mismo tiempo hacer un grado de analogía para con la sangre. Entonces, el pH del LSR es ácido respecto al pH de la sangre. La osmolaridad es muy similar. La glucosa sí está disminuido. Cada vez que ustedes vean una glucosa en líquido cefalorraquídeo, siempre recuerden que es el 60% del valor de la glucosa sérica. Por ende, tiene que tomarse o tenerse a la par siempre una glucosa sérica. Las proteínas están disminuidas, pero siempre fíjense lo que son las unidades. Ahora, algo que también se enfatizó mucho en clase era la presión intracraneal. Y más que esto, las variables, o lo que conocemos como la teoría de Monro y Kelly, o las variables que median todo lo que es la presión intracraneal. Entonces, sabemos que esto está en relación a lo que es masa encefálica, un 78%, sangre un 12% y LSR el resto. O según la literatura que revisan, a veces pueden decir masa encefálica 80% y a sangre y LSR darles 10 y 10%. Pero bueno, teniendo en cuenta la literatura que les pusieron en su diapositiva, será 78, 12 y el resto. Estas van a mediar lo que es la presión intracraneal. Eso es lo primero. Lo segundo es de que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. De allí que si un paciente tiene un incremento de presión intracraneal, pues la presión de perfusión cerebral se va a ver disminuida y por ende puede haber riesgo de isquemia. Lo tercero, que la bóveda craneal es hueso y esta no se puede distender. Entonces, lo que va a hacer es comprimir las estructuras por algún lugar. Acuérdense que solamente hay 3 variables, masa encefálica, sangre y LSR. Si acá ustedes ponen una tercera variable X, que puede ser sangre, tumor, entre otras cosas, van a comprimir hacia abajo o de fuera hacia adentro y esto puede provocar una herniación. Que si bien en un primer momento puede compensar, con el tiempo esas reservas se van a agotar, esa confianza se va a agotar y el paciente tiene un riesgo de isquemia, herniación e incluso deterioro súbito o deterioro progresivo del nivel de conciencia. Así que, si entendemos esto, en clase mencionamos 2 casos clínicos muy importantes. Uno fue un paciente con una hidrocefalia a presión normal. Bueno, mencionamos 3 casos clínicos, a decir verdad. Uno fue un paciente con una hidrocefalia a presión normal, el otro fue un paciente con una hipertensión intracranial idiopática y el otro fue un paciente con una meningitis bacteriana. Empecemos con este último, era un paciente de 19 años, un estudiante universitario que había progresado en cuestión de 48 horas tal vez, con caso de cefalea y fiebre. Que obviamente si a ustedes les viene por emergencia dolor de cabeza y fiebre con vómitos, ya uno no puede pensar simplemente en lo más sencillo, una gripe, sino que tiene que empezar a decir esto no va bien y encima si está deteriorando su nivel de conciencia, una persona que completamente su estado basal es algo alerta y de pronto ya empieza a estar sonoliento o soporoso, una buena idea, una buena sospecha es una meningitis bacteriana. Y recuerdo que en el caso clínico de este paciente les habían dicho que tenía un fondo de ojo para descartar signos de hipertensión intracranial y el fondo de ojo no tenía papiledema. Entonces le hacen la punción lumbar y le encuentran, en el caso de él que tenía celularidad, aunque no está, tenía celularidad como en 2000. Bien, si recordamos, el líquido es un líquido aséptico. El líquido no puede tener máximo 0 o 5 células, más que eso no podría tener. Por otro lado, la glucosa en este paciente estaba en 25. La glucosa normal en un paciente debería estar alrededor entre 50, 45 a 60. Estaba con glucosa disminuida. Las proteínas estaban alrededor de 200. Las proteínas según LSR debe estar entre 15 y 45, por ende estaba con una hiperproteinorraquia. Por otro lado, les mencionaban que tenía una tinción de gram positivo. Y en el líquido, al ser algo aséptico, no debemos encontrar ningún tipo de germen. Ni positivo ni negativo, simplemente no debemos encontrar germen. Entonces, con noción de causa, revisaron en una meningitis bacteriana, que en este caso era bacteriana porque tenía predominio de celularidad de polimorfonucleares, de neutrófilos, y empezaron cobertura antibiótica con ceftriaxona y vancomicina. Y lo que también les comenté en ese momento es que ustedes no pueden esperar el resultado del cultivo para recién empezar antibióticos. Empezará el antibiótico y el cultivo llegará en unas 48 horas o 24 horas, según sea el caso, pero tienen que empezarlo ya, por el riesgo de vida del paciente. Otro caso que vimos fue una hidrocefalia a presión normal. El caso clínico es de un paciente adulto mayor, que sé yo, 70 años, que progresa clínicamente en cuestión de 6 meses a más y que puede tener alteración en cuanto a marcha, se queda como pegado al suelo y muchos confunden esto con disminución de fuerza, pero realmente no es que tenga disminución de fuerza, sino es que tiene una marcha magnética, no sabe cómo iniciar la marcha y eso es apraxia de la marcha. Por otro lado, tiene un deterioro cognitivo, empieza a tener olvidos frecuentes y generalmente es a predominio de funciones subcorticales y también tiene incontinencia urinaria y eso es lo que conocemos como la triada de Hacking-Adams. Se hace una tomografía o una resonancia y pues se encuentran que los ventrículos están dilatados, una ventrículomegalia. El manejo por excelencia va a ser colocar una derivación ventrículo peritoneal y el problema fisiológicamente o fisiopatológicamente hablando en este paciente es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Y otra de las cosas que también mencionamos en clase fue una hipertensión intracranial idiopática y que este es el caso de una paciente mujer, por lo general mujer, que tiene un índice de masa corporal elevado, qué sé yo, obesa, y que, o obesa, en sobrepeso o gestante, que empieza con cefalea, con vómitos, y a veces la catalogan como un cuadro de migraña. El caso que les plantearon, bueno, yo les planteé
en el salón era como que una paciente con migraña, con fotofobia. O sea, que con la luz les molestaba, el dolor de cabeza con la luz era peor, se acentuaba más. Y que la fisiopatología radicaba en que estas personas, estas pacientes, producto de ese incremento de la presión intraabdominal, también incrementa la presión intratorácica, subsecuentemente incrementa la presión venosa central, posteriormente incrementa la presión a nivel de lo que es el seno sagital superior, y que como sabemos a nivel del seno sagital superior se produce lo que es el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y si vemos un apartado anterior, eso es la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces, al final de todos, el problema es en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo en una paciente con hidrocefalia, con hipertensión intracranial idiopática. Pues esos eran los casos que quería comentarles. Quisiera saber si hasta ahorita hay alguna pregunta de estos temas, porque como se habrán dado cuenta, no he colocado ningún caso clínico. Os estoy hablando porque quisiera saber si hay alguna pregunta. O continúo. Ok, entenderé eso como que puedo continuar. Hasta el momento, claro, doctora. Ok, perfecto. Gracias, al menos por eso. Entonces, vamos con médula espinal, que era la semana 3. Entonces, en todo lo que compete a semana 3, acuérdense de un corte transversal de médula espinal. La parte anterior, fisura media anterior, por donde se va a depositar lo que es la arteria espinal anterior, rama de la arteria subclavia. En cambio, la parte posterior va a estar irrigada por lo que son dos arterias espinales posteriores y la arteria espinal anterior que va a tener irrigación de los 2/3 anteriores. Acuérdense que si lo vemos en un corte transversal de la médula espinal, en la parte central está la sustancia gris, como si fuera la forma de una H, menciona la literatura, y hasta la parte lateral, lo que es la sustancia blanca. La sustancia gris data su nombre en función de lo que son astas, hasta posterior, hasta anterior y hasta lateral solamente desde torácica 1 hasta lumbar 2. En cambio, cordones es a la parte de sustancia blanca. Y si existe un cordón posterior, un cordón anterior y un cordón lateral a lo largo de toda la médula espinal. Hacia este otro corte, este hemicorte, tal vez de médula espinal, lo han dividido según lo que son las láminas de Rexed. Y acuérdense de que de la lámina 1 hasta la lámina 6 es toda la parte sensitiva. La lámina 7 vendría a ser lo que es el área de integración simpática. La lámina 8 y 9 es más que todo la zona motora. Y el área 10 está alrededor del canal ependimario. Y anatómicamente por delante está la comisura blanca anterior. Y por acá va a decusar lo que son los haces de la vía espinotalámica. Recuerden además que hacia la parte posterior siempre son fibras aferentes y hacia la parte anterior fibras eferentes, que esta es una raíz posterior, una raíz anterior y que ambos van a formar el nervio espinal. De allí, el nervio espinal vendría a ser un nervio de información mixta. Por otro lado, a nivel desde T1 a L2, que es toda esta zona simpática, se va a comunicar, valga la redundancia, con esta parte de los nervios por lo que son los ramos comunicantes, ramo comunicante blanco y ramo comunicante gris. El ramo comunicante blanco es presináptico y el ramo comunicante gris es postsináptico. El ramo comunicante blanco es un conjunto de fibras mielinizadas, el ramo comunicante gris son fibras poco mielinizadas. El ramo comunicante blanco está hasta antes de su llegada y hasta la llegada al simpático y el ramo comunicante gris está después de la misma. Recuerden asimismo de que cuando hablamos de las vías, que las voy a mencionar ahorita, hay que darse cuenta también de lo que son las fibras nerviosas. Canal ependimario, por donde discurre el líquido cefalorraquídeo, alrededor lo que es la décima lámina de Rexed, y por esta zona de acá, el haz espinotalámico. Pero el haz espinotalámico está en relación a lo que son las fibras nerviosas A, delta y C. Es diferente si hablamos de las fibras A alfa y A beta. Si hablamos de las fibras A alfa, es por sobre todo propiocepción. Y entiendo esa propiocepción como la capacidad que tiene el ser humano para darse cuenta en qué posición se encuentra. No sé si hay alguna pregunta. Okay. La posición que, perdón, ya. A alfa, la posición consciente, la capacidad que tiene el ser humano para poderse dar cuenta en qué posición se encuentra. Y la A beta está relacionado por sobre todo con lo que es la parte de la vibración y el tacto fino o tacto epicrítico. Ya, ahora, esto. Ok. Entonces tenemos tractos ascendentes y tractos descendentes. Y eso también, chicos, entendamos que dentro de tractos ascendentes hemos hablado de los tractos de cordón posterior ascendentes, de los tractos espinotalámicos, o que también se conoce como sistema anterolateral, y de los espinos cerebelosos. Y dentro de los tractos descendentes hemos hablado de la, que es por excelencia la vía córtico-espinal, de la rubroespinal, de la retículo-espinal, de la vestíbulo-espinal, y en fin. Pero por favor, diferencien bien estos tractos ascendentes y descendentes, porque he tenido varias preguntas de ustedes, e incluso cuando les he preguntado sobre tractos, ya post-examen, aún no sabíamos diferenciar qué era un tracto ascendente de descendente. Creo que eso es más un llamado de atención. Pero bueno, estudienlo. Así que vamos. Tractos ascendentes, los que ascienden, vale la redundancia, van a recoger la información del exterior. Acuérdense que todo lo que es aferente es va a entrar por la parte posterior. Entonces, acá para ubicarme, porque no me estoy ubicando acá, este es cordón posterior, ya. El tracto del cordón posterior, el que está relacionado con lo que es la vibración, la propiocepción consciente y ese tacto fino o también tacto epicrítico, va a entrar por lo que es la parte del cordón posterior y asciende ipsilateralmente. Acuérdense que en cordón posterior hay dos fascículos, fascículo grácil, que es medial, y el fascículo cuneiforme, que es más lateral. Fascículo abstracto es lo mismo, estamos hablando de sustancia blanca. Y que ipsilateralmente va a ascender hasta los núcleos, que se van a encontrar en bulbo raquídeo, al núcleo grácil y al núcleo cuneiforme. Y que es a nivel de bulbo raquídeo que estos van a decusar y ascender. Ascienden y llegan a nivel de tálamo, a nivel de lo que es el núcleo ventroposterior lateral del tálamo. Y de allí se van a corteza somatosensitiva primaria, que no es otra cosa que postcentral, postrolándica o 3, 1, 2 de Rodman. Se lo estoy comentando, todo es factible de preguntar. Diferente es que yo hable de haz espinotalámico, o lo que también se conoce como sistema anterolateral. Y cuando hablamos de espinotalámico, algunos lo diferencian bien, ¿no?, entre un espinotalámico anterior y un espinotalámico lateral. Lateral es lo termorfésico, anterior es el tacto grueso o protopático. En resumidas cuentas, esta ingresa, al igual que el anterior, por la parte posterior, pero hace uso de lo que es el fascículo de Lissauer para que pueda ascender uno o dos segmentos por debajo del nivel medular espinal, y decusa a nivel de lo que es la comisura blanca anterior y asciende. Esta ya decusó en médula espinal, asciende vía tracto espinotalámico y llega al núcleo ventroposterolateral del tálamo y finalmente a corteza somatosensitiva primaria. Por otro lado, si vemos solamente en este corte, aún sin hablar todavía de los tractos descendentes, no confundamos con cordón lateral. En cordón lateral es donde va a llegar, y bueno, haciendo uso de que ustedes ya manejan todo lo que son vías descendentes, porque es la clase que ya se ha dado y esto solo es un repaso, a cordón lateral llega la vía córtico-espinal, porque acuérdense que existe un tracto córtico-espinal lateral y un tracto córtico-espinal anterior. El tracto córtico-espinal lateral llega al cordón lateral. La primera motoneurona nace en corteza motora primaria y llega a cordón lateral, y estoy hablando de la vía córtico-espinal. Y la segunda motoneurona nace en el asta anterior. Primera motoneurona, segunda motoneurona, esto es asta anterior. Entonces, teniendo en cuenta esto, todos estos síndromes son fáciles de preguntar, porque como les comentaba en clase, pues yo no quiero que a este momento, si ustedes quieren saber qué es una ataxia de Friedreich y todo, perfecto, pero tal vez sí conocer, ya me olvidé antes de esto, sí conocer para qué funciona cada una de estas. Y para poder entender eso de la ataxia de Friedreich, acuérdense que el tracto espinocerebeloso, ya sea anterior y posterior, están relacionados con lo que es la propiocepción inconsciente, y que todo lo que es cerebelo es ipsilateral. La diferencia radica en que el espinocerebeloso posterior entra a su cerebelo ipsilateral sin decusar, y lo hace haciendo uso del pedúnculo cerebeloso inferior. En cambio, el espinocerebeloso anterior
decusa en médula y vuelve a decusar a nivel de cerebelo, pero ingresa por pedúnculo cerebro superior y es propiocepción inconsciente. La propiocepción consciente es cordón posterior. Entonces, si ustedes les ponen un caso clínico de oclusión de la arteria espinal anterior, lo primero es que ya saben que los 2 tercios anteriores ya están alterados, porque la arteria espinal anterior pues lleva irrigación a los 2 tercios anteriores. Lo segundo es que saben que está afectado sí o sí el tracto espinotalámico y por ende saben que esta paciente, esta paciente ya perdió sensibilidad termogésica y tacto grueso. Pero también saben que afectado cordón lateral podría tener debilidad, pero cuando ustedes les ponen una arteria espinal anterior, por lo general siempre busquen cómo está la sensibilidad. Si les ponen algo que implique cordón posterior, acuérdense que lo que va a estar afectado es vibración, propiocepción consciente y tacto fino, ya sea oclusión de una arteria espinal posterior, de ambos cordones posteriores, como por ejemplo un tabes dorsal, que lo que afecta son ambos cordones posteriores, o por ejemplo una degeneración combinada subaguda, que lo que afecta son ambos cordones posteriores, pero también afecta los cordones laterales. Entonces es fácil, porque decimos, bueno, ¿cuál es la clínica de este paciente? Si afecta ambos cordones posteriores, ya sé que va a estar alterado, lo ya mencionado, pero aparte va a tener debilidad, con signos de primera motoneurona, porque está afectando el cordón lateral, y en el cordón lateral es donde llega la vía corticoespinal, por ende mi paciente tendrá signos de primera motoneurona. Es un paciente con ataxia de Friedreich de 8 años que en imagenología usted ve alteración a nivel de lo que es cordones posteriores y espinos cerebrosos. ¿Cuál es la clínica? Pues sencillo, está comprometido tanto la propiocepción inconsciente como la propiocepción consciente, además el tacto fino y la vibración. Es un bronzo, que es una hemisección medular. ¿Qué es lo que está comprometido? Pues ya sabemos que lo ipsilateral va a ser cordón posterior y va a ser debilidad, y lo contralateral es toda la sensibilidad asociada al espinotalámico, porque el espinotalámico decusa en comisura blanca anterior. Es un paciente que tiene una dilatación de canal ependimario o síndrome de canal medular central o siringomialia. Una de las patologías más adeptas a la misma es la malformación de Chiari. ¿Cuál es la clínica? Pues sencillo. Si lo que está dilatando es el canal ependimario y acá adelante está la comisura blanca anterior y por acá decusan los haces del espinotalámico, entonces mi paciente lo que va a tener es alteración de la sensibilidad termogésica tacto grueso, pero ¿en dónde? En ambos miembros superiores, porque si vemos por somatotopía, lo más cercano a canal ependimario son las fibras cervicales, después vienen las torácicas, después vienen las lumbares y por último las sacras. Entonces lo más cercano pues se van a complementar las fibras tanto cervicales como torácicas. Es un paciente que tiene una esclerosis lateral amiotrófica y ustedes ven que está comprometido tanto cordón lateral como hasta anterior. ¿Cuál es la clínica del paciente? Sencillo, tiene un compromiso de primera motoneurona porque está afectando el cordón lateral, pero también tiene un compromiso de segunda motoneurona porque la segunda motoneurona radica en el asta anterior. Hasta acá. ¿Alguna consulta? Doctor, ¿podría repetir lo último que dijo? Que estoy afectado. En esclerosis lateral amiotrófica, lo hacemos contigo. Está afectado cordón lateral y hasta anterior. ¿Qué crees que tenga? ¿Qué crees que compromiso está afectado? ¿Cuál es la clínica de tu paciente? ¿Quién llega a cordón Esto. lateral? La vía El tracto corticoespinal. corticoespinal. Correcto. Entonces, si la vía corticoespinal llega acá, tiene signos de primera motoneurona. Y también está acá pintadito en rojito el asta anterior. ¿Quién nace en el asta anterior? Segunda motoneurona. La segunda Correcto. motoneurona. Entonces, la clínica es de primera motoneurona y de segunda motoneurona. Mi segunda Entonces, consulta. simple. Si son compromisos de ambas motoneuronas, por ejemplo, cuando es primera motoneurona hay hiperreflexia, o sea, todo Ujú. aumentado, y de segunda motoneurona es todo disminuido, o sea, ¿cómo se vería en la clínica eso? Sí, eso es muy cierto. Generalmente no es que desarrollen todos los signos clínicos, eso ya es diferente. Los signos que vas a ver más asociados son la hiperreflexia por primera motoneurona y en cuanto a segunda vas a tener más la atrofia muscular, que es signo de segunda, y las fasciculaciones, que también es signo de segunda. Está bien, gracias. Doctor, ¿en qué otro síndrome había afección de la primera motoneurona? Disculpe. Todo lo que es primera motoneurona, un infarto de corteza cerebral. Un paciente con un infarto a nivel, lo vimos esta semana, en el caso de parálisis facial central izquierda. Simplemente, si te pones a pensar en dónde nace la vía corticoespinal, si sabes que la vía corticoespinal nace a nivel de lo que es el área prerolándica o área motora primaria, entonces un infarto a nivel de lóbulo frontal de zona prerolándica te origina. Después, por donde desciende la vía corticoespinal, pues también llega a lo que son los 3/5 mediales de los pedúnculos cerebrales, y eso se vio en la semana 4, me parece, cuando se veía un hematoma que estaba comprimiendo el pedúnculo cerebral izquierdo. Después, por otra vía que sigue bajando, que es por protuberancia, y posteriormente, a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, sí tener mucho cuidado si está antes o posterior a la decusación, en cualquier parte de la vía. Ok, doctor. A propósito de esto, acuérdense que la vía corticoespinal, chicos, este es el surco central, ¿ok? Surco central o Rolando. Si no lo conocemos, acá está. Y esto es Silvio. Si esto es central o Rolando, esto es precentral, está adelante. Y esto es postcentral. Esto es pre-rolándico o rolándico. Esto es corteza motora primaria, corteza somatosensitiva primaria. O sea, acá está llegando espinotalámico, está llegando cordón posterior. Acá está naciendo vía corticoespinal, está naciendo motoneurona superior, pero es una vía. Una vía no es solamente, o sea, como la gran Panamericana Sur, no, es toda una vía. No es solamente un carro, es todo un conjunto. Entonces, la motoneurona superior nace acá. Pero toda esta vía, parte de corteza motora primaria o precentral o prerolándica o área 4 de Brodmann o, no sé, capa histológica 5 de la corteza, baja, sigue bajando por lo que es corona radiada, pasa por lo que es brazo posterior de cápsula interna. Entonces, si me dirías, ¿qué otro caso clínico? Un infarto de arterias lenticuloestriadas que afecten a cápsula interna, ¿por qué no? Sigue bajando y pasa por los 3/5 mediales de los pie pedunculares cerebrales. Un gran compromiso a nivel de acá podría originar. Sigue bajando y viene por lo que son las fibras corticonucleares, estas fibras que desvieron sus láminas de histología, que se ven bien bonitas, bueno, por ahí también pasa. Sigue bajando y en bulbo raquídeo decusa a nivel de lo que son pirámides vulvares. Y acuérdense que la que decusa es el tracto corticoespinal lateral en un 80-85%, 90% menciona la literatura, y llega al cordón lateral. Ahí llegó. Y la segunda motoneurona parte en asta anterior. Hay una interneurona que la va a comunicar. Pero existe un porcentaje que no decusa, sino que pasa permanentemente y recién a nivel de su segmento medular es donde decusa. Pero el mayor porcentaje es de la vía corticoespinal. Entonces, producto de esto, acuérdense de que, a propósito de lo que me consultabas, compromiso de motoneurona superior, hipertonía, espasticidad, clonus, Babinski, hiperreflexia, compromiso de motoneurona inferior, hipotonía, flacidez, arreflexia, atrofia, fasciculaciones, un evento vascular cerebral, un tumor en corteza, un traumatismo con gran compromiso, gran cantidad de sangre que está comprimiendo corteza cerebral, que está comprimiendo pedúnculo cerebral, un trastorno inmunitario, sí, una esclerosis múltiple, un proceso degenerativo, crónico, con atrofia de alguna vía, de cualquier parte de la vía corticoespinal, va a originar signo de primera motoneurona. Diferente es un compromiso de segunda motoneurona, porque esto parte desde hasta anterior, nervio periférico, polineuropatías, una radiculopatía, una lumbociatalgia, un paciente con diabetes mellitus secundaria a una polineuropatía, un hipotiroideo, un paciente que fue sometido a quimioterapia, radioterapia y ahora cursa con parestesias. Todo eso es segunda motoneurona.
las vías descendentes, las corticoespinales y las corticovulvares, pero las otras que también debemos tener en cuenta son las vestibulares. Acuérdense que existe una vestíbulo espinal medial y lateral. La vestíbulo espinal lateral parte de los núcleos vestibulares laterales, son 4, pero esta parte de los laterales y llega a la médula espinal ipsilateral y está relacionada con facilitar lo que son los músculos extensores e inhibir a los flexores. El ejemplo clásico que incluso en clase se dio de ese niñito que se subió a un columpio, me parece, un juego mecánico, y que para lograr estabilidad, ¿qué permitía? El as vestíbulo espinal lateral, porque favorecía a los cuádriceps, que son los músculos extensores, para que no caiga. O el as vestíbulo espinal medial, está relacionado con los núcleos vestibulares mediales y llega hasta médula espinal bilateral en ambos lados, pero a nivel cervical. Lo mismo para ajuste postural en respuesta a los cambios de equilibrio. Y lo que les comentaba, la diferencia con el as tectoespinal es porque el tectoespinal también es la estabilidad a nivel cervical, pero frente al giro que da la cabeza en este caso por un estímulo, la orientación de la cabeza y el cuello ante un estímulo ya sea visual o auditivo. El as retículo espinal, que es el tema que vimos con formación reticular, que parte de la formación reticular, que no es otra cosa que un conjunto de núcleos a lo largo de toda la formación reticular, a lo largo de todo el tronco encefálico, y que llega hasta médula espinal, más que todo ipsilateral, pero tiene algunas proyecciones bilaterales y que están relacionadas con lo que es el tono muscular, con lo que es la coordinación de los movimientos repetitivos y la estabilidad postural. Y el as rubro espinal, ¿verdad? A propósito del as rubro espinal, no olviden al núcleo rojo. Cuando uno ve mesencéfalo, tenemos acá lo que es sustancia negra, que son los pedúnculos cerebrales, pero también tenemos núcleo rojo, y la vía rubroespinal parte del núcleo rojo. Y cualquier lesión, vayamos de lo sencillo, la vía rubroespinal facilita la flexión de los miembros superiores. Si una lesión se da por arriba del núcleo rojo, de cortica, y si una lesión se da por debajo del núcleo rojo, de cerebro, porque el rubroespinal permite la flexión. Y si cortas la vía rubroespinal, pues entonces la persona va a hacer extensión patológica, y eso es descerebración. Les puse este diagrama que me gustó, es del, si alguien tiene el MIR, el CTO MIR, esta es la de neurología, y me pareció bonito para todo lo que son síndromes de tronco. Entonces, vayamos con algunos síndromes de tronco: mesencéfalo, puente y bulbo. Espérenme, sí. En mesencéfalo. En mesencéfalo, acuérdense que es el inicio del tercero y del cuarto. El tercero tiene un núcleo accesorio parasimpático, que es el núcleo de Edinger-Westphal. El parasimpático hace miosis. Y el cuarto es para el nervio troclear y que está relacionado con lo que es el movimiento del oblicuo superior. Bien. Se entiende por síndrome alterno aquel compromiso de un nervio craneal ipsilateral con una debilidad contralateral. Y en un síndrome de Weber, como está acá, es el compromiso del tercer par ipsilateral, que se yo les dicen el ojo derecho con midriasis, con ptosis, con hemiparesia contralateral. Ese es un clásico síndrome de Weber. Diferente es un síndrome de Claude. Me parece que sí está en su dispositivo de anatomía un síndrome de Claude, Benedict, que es por compromiso del núcleo rojo, que aparte del compromiso del tercer par craneal ipsilateral, el paciente tiene ataxia contralateral y tiene movimientos anormales, llámense coreas, que son movimientos involuntarios, temblores. Y existe otra cosa, que es el síndrome de Parinau. Lo que sucede es que, como mencionamos en clase, el centro de la mirada horizontal está en puente y el centro de la mirada vertical está en mesencéfalo. Entonces, si hay un compromiso de la mirada vertical, parálisis de la mirada conjugada hacia arriba, con anisocoria y midriasis y dificultad para la convergencia y acomodación, eso es un síndrome de Parinau. En puente tenemos por sobre todo al quinto, al sexto y al séptimo. Pero tenemos un gran síndrome, que es el síndrome de Miller-Gubler, en la cual existe es un compromiso del séptimo y que puede originar una paresia del séptimo ipsilateral con una debilidad contralateral. Y no se olviden de un fóbic, que lo que aparte de ser un Miller-Gubler tiene es compromiso de la mirada horizontal. Y por último, tenemos en bulbo dos grandes síndromes. Tenemos un síndrome vulvar lateral, que su gran representante es un Wallenberg, y un síndrome vulvar medial. Un síndrome vulvar lateral, que producto del compromiso de este núcleo espinal trigeminal, que nace desde protuberancia y llega a sus haces hasta bulbo, puede tener una hemihipoestesia facial ipsilateral por el núcleo espinal trigeminal, con una hemihipoestesia corporal contralateral por el espinotalámico, lo que se conoce como síndrome sensitivo cruzado, y además un compromiso de noveno y décimo, por lo que podría tener ausencia de reflejo nauseoso y tusígeno, síndrome vertiginoso y un síndrome de Horner ipsilateral, con miosis, tosis y anhidrosis, y si es completo, con enoftalmos. Y un síndrome vulvar medial, que por lo que por anatomía se sabe que su compromiso, perdóname, su compromiso es más de un 12, de un hipogloso. Chicos, no sé quién está con el audio prendido. Ay, no sé, me silenciaron. ¿Me escucharon todo? ¿O desde qué parte no me escucharon? Sí, sí se le Sí, escuchó. sí, sí, Ah, ya, porque no sé quién me silenció. Pero bueno, continuemos. Y que un síndrome vulvar medial es básicamente el compromiso de un 12 ipsilateral con una hemiplegia contralateral, pero va a respetar la cara. Entonces, este síndrome, por ejemplo, no les pusieron en clase, pero bueno, ese diagrama se prestaba para poder explicar. Mesencéfalo con un Weber, acuérdense que acá es un compromiso de arteria cerebral posterior, protuberancia un Miller-Gubler, acá es compromiso de una basilar, sobre todo las ramas pontinas para medianas, las perforantes chiquititas, y en un Wallenberg es compromiso de una arteria cerebrosa posterior inferior, rama de la vertebral. Acuérdense que la irrigación posterior es por el sistema vértebro-basilar. Entonces, las vertebrales nacen de la subclavia, estas dos forman la basilar, y de allí sus ramas terminales son las cerebrales posteriores. Muy bien, hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? No sé si he puesto, sí, está bien. Información articular. Ah, dime. No, le quiero practicar esto del tracto corticoespinal que mencionó. Mi cosa, sí entiendo que la primera motoneurona es en cordón lateral y la segunda es en La primera anterior, pero- motoneurona nace en vía corticoespinal y Y su vía llega hasta cordón lateral. ok, por eso se refería. Y lo mismo que decir motoneurona superior y las anterior. Ok. No, Eso hasta anterior es diferente. No confundamos. Primera motoneurona parte, origen es corteza motora primaria. Es precentral, es preromántico. Parte en corteza motora primaria, parte en la capa 5 de tu corteza cerebral. Baja por el corona radial, sigue por brazo posterior de cápsula interna, continúa por los 3/5 mediales del pedúnculo cerebral, sigue por protuberancia y de allí decursa en bulbo, raquídeo, pirámides vulvares y llega a cordón lateral. Es una vía. Por eso les digo, es una vía, no es una sola neuronita, porque por eso se dice vía corticoespinal. Todo eso es la vía y en todo ese trayecto es que puede producirse cuadro clínico. Y hasta anterior es el inicio de la segunda motoneurona. Ahora sí. Sí, doctor. Joseph, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesora, en el caso del niño donde tiene que recuperar el movimiento, menciona que es la vestíbula espinal. ¿Por qué no podría ser la retícula espinal? Creo que esa también controla el movimiento. Pero el retículo espinal es sobre todo el aumento del tono muscular, pero tono muscular en particular. Y no estamos hablando de movimiento, estamos hablando de equilibrio, que es diferente. Lo que hace la vestíbulo espinal es que la persona logre el equilibrio fortaleciendo a los músculos extensores o antigravitatorios e inhibiendo a los flexores. No estamos hablando de movimiento, estamos hablando de equilibrio, porque vestibular es equilibrio. En cambio, retículo Sí, espinal es tono muscular y es coordinación de movimientos repetitivos y es coordinación de marcha. Pero, por ejemplo, en el caso del niño, lo que él quiere al bajar de un juego mecánico es restablecer su equilibrio. Por eso es que se habla de vestibular.
Y ya, Gracias. no te preocupes. Ah, qué bien escucharlos, me alegra. Entonces, formación reticular, lo último de esta semana. Formación reticular, sí, ya. Acuérdense, es un conjunto de núcleo que está a lo largo de todo el tronco encefálico, mesencéfalo, puente y bulbo. Recuerden nuevamente, dopamina se produce en sustancia negra, pars compacta, respuestas completas, chicos, pars compacta, sustancia negra, y área tegmental ventral. RAFE, núcleo de RAFE que está en toda la parte medial, va a producir serotonina. Acetilcolina lo produce el núcleo basal de Meissner. Noradrenalina lo produce el locus coeruleus. Y ya está, creo que ya no me olvido de ninguno. Acuérdense que dopamina es motivación, serotonina es alegría, bienestar, y noradrenalina es el estado de alerta, de atención, de vigilia. Por otro lado, acuérdense de que serotonina tiene una comunicación tanto con la vía supratentorial, pero también tiene una comunicación con la vía infratentorial. Y cuando hablamos con la vía infratentorial, estoy refiriéndome a la comunicación RAFE espinal, porque la serotonina está producida por los núcleos de RAFE. Entonces, esa comunicación RAFE espinal entre el núcleo de RAFE y la médula espinal es la que va a modular el tono, pero también va a mediar el dolor en el sentido de ser una vía antinociceptiva, porque la vía nociceptiva es la vía espinotalámica, la antinociceptiva es la RAFE espinal, la que parte de hipotálamo y dice como que, ok, frenemos un poquito el tema del dolor. Esa es la vía de la serotonina por medio de los núcleos RAFE espinales. Algo que vimos en clase es esta diferencia que me parece muy importante entre lo que es una parálisis facial, central y periférica. Acuérdense que ese es el núcleo facial, supranuclear, nuclear e infranuclear. Supranuclear, estoy hablando de corteza. Nuclear, estoy hablando del mismo núcleo, más redundancia. E infranuclear, estoy hablando de la rama periférica. Entonces, una parálisis facial central, a diferencia de la periférica, uno es contralateral. Paciente con infarto a nivel de la región precentral derecha. Me compromete la región facial. ¿Dónde está la parálisis facial? En el izquierdo. Es contralateral. En cambio, una periférica es ipsilateral. Primer dato. Segundo dato. La zona frontal, la zona de la frente, es inervada tanto por las ramas ipsilaterales como por las ramas contralaterales. Pero la zona de la comisura labial, del análisis de la comisura labial, es inervada solo por las ramas contralaterales. Entonces, si un paciente tiene una parálisis facial central y seguimos las flechitas, van a venir ramas lastimadas al frente. Pero también vienen ramas buenas, y estas ramas buenas van a suplir la función. Entonces, en una parálisis facial central va a conservar sus arrugas frontales. En cambio, en una parálisis facial periférica no conserva las arrugas frontales. Le pedimos al paciente que haga como si estaría molesto, que frunce el ceño, que arrugue la frente, que mire hacia arriba, y las arrugas frontales están liso, completamente liso, por compromiso de una parálisis facial periférica, ya sea nuclear o infranuclear. Además, en una parálisis facial periférica existe el signo de Bell, que es que cuando cierran los ojitos, como no puede ocluir completamente por debilidad del auricular de los párpados, se ve la esclerótica, que es el blanquito. Y por otro lado, puede haber la oftalmos, que es esta eversión del párpado inferior. Y bueno, la caída o el aplanamiento de la comisura labial. Pero acuérdense, central de periférica, central es contralateral, periférica es ipsilateral, central se respeta la frente, periférica, la frente está comprometida. Paciente, el caso que vimos en clase, paciente que fumaba mucho y al final encontraron un tumor de parótida izquierda, le quitaron la parótida izquierda. ¿Quién atravesaba la parótida? El séptimo. Eso es una rama periférica. ¿Qué tipo de parálisis será? Parálisis facial periférica. No es central, porque le están quitando el nervio facial en su rama periférica. Central sería algo más de corteza. Y esto, les pongo síndromes a tener en cuenta, que fue algo que les remarqué bastante a todos en clase, porque esto hemos estudiado. Un Weber con compromiso de tercero, un Miller-Gubler, un Fovil con compromiso de sexto, séptimo, un Wallenberg o un síndrome vulvar medial en lesión vulvar. Pero, ¿qué hay de los síndromes combinados? ¿Qué pasaría si le dicen oftalmoplegia con hipoestesia? Quinto uno. Plegía es que no hay movimiento, oftalmo pues el ojo, ¿no? Y si el ojo no se mueve, es porque el tercero, el cuarto y el sexto, que son los nervios oculomotores, están afectados. Y la hipoestesia del quinto uno, o sea, está afectado tercero, cuarto, sexto y quinto uno, eso lo podemos ver en seno cavernoso o en yugura superior. Busquen algo de seno cavernoso. ¿Qué pasaría si le dicen paciente tiene parálisis facial periférica y aparte no escucha? Y bueno, ahora esta semana nos toca cerebelo, así que por allí podríamos meter algo de cerebelo. Entonces, piensen en una lesión pontocerebelosa, pero acuérdense que existe un origen aparente. Y ese origen aparente es por donde ustedes ven al disecar los nervios. Y a nivel pontocerebeloso, séptimo y octavo están muy juntitos. Así que un tumor por allí que esté comprimiendo ambos, ¿por qué no? ¿Qué pasaría si le dicen paciente tiene ausencia de reflejo nauseoso, tusígeno, y aparte tiene dificultad para, bueno, tiene alteración con los músculos del trapecio y el seno pirimastoideo? Ese es un onceavo, síndrome del foramen yugular. Entonces, estos son más síndromes combinados. Algo que se me pasó poner acá, pero que hubiera sido importante ponerlo, que lo voy a mencionar, es las hernias. Que muy conocido por ustedes, acuérdense de la hernia subfalcina, que lo que va a hacer es comprometer a la arteria cerebral anterior, específicamente a la rama pericallosa. Se dice que es una de las hernias más frecuentes secundario a un traumatismo craneal y que producto del compromiso de la arteria cerebral anterior el paciente puede tener debilidad en miembros inferiores. El otro tipo de hernia que vimos también es la hernia uncal. El uncus es la porción medial del lóbulo temporal y está más cerquita a lo que es el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo está el tercero es un parasimpático. Entonces, si compromete, el paciente puede tener midriasis unilateral de ese ojito que está afectado. Acuérdense de una hernia central que por su mecanismo que es de arriba hacia abajo puede hacer midriasis bilateral, pero también puede alternar entre posturas de decorticación y de cerebración según la lesión esté por encima del núcleo rojo o por debajo del núcleo rojo. Y acuérdense por último de la hernia amigdaliana, que esta está cercana a lo que es el foramen magno. Y por cercanía con bulbo raquídeo el paciente puede hacer paro cardiorrespiratorio y esa triada mortal o la triada de Cushing con hipertensión, radicardia y respiración irregular. Entonces, y obviamente postura de descerebración. Son las hernias más comunes y las que hemos visto en clase. Cualquiera de estos casos pueden ser fácilmente preguntables. Entonces, dicho esto, ahora sí, los escucho. ¿Alguna duda, chicos? Porque esto es ahorita lo que hemos tocado. Porque ahora nos viene cerebelo y nos toca la siguiente semana tálamo e hipotálamo. Sí, doctora, antes de terminar, no sé si Ay, podría volver a ver la parte de síndromes medulares. Esa parte que compartió. Eso fue lo Síndromes que- medulares. Ajá, justo esa parte que compartió. Porque todos los síndromes que hemos visto hasta ahora, o sea, supongo que se afecta primera y segunda motoneurona, pero ahí mencioné algunos más. Eso me generó duda. No, pero esto lo vimos en clase. Estas diapositivas de clase. ¿Sí se ve? Sí. Pero, o sea, todo esto lo vimos en clase, te recuerdo. Pero bueno, un síndrome de arteria espinal anterior, compromiso a nivel espinotalámico, puede haber compromiso tremolgésico, una siringomialgia, dilatación del canal medular central. Sí, dime. Cristian Parra. Doctor, una consulta. Referente a lo que es la semana 5, pero de esa semana de teoría, había creo que temas del control respiratorio y cardiovascular. Ujú. Esos puntos, ¿cómo se tomarían para el examen? ¿Cómo que cómo se tomarían? No entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo podrían tener preguntas sobre eso? También sobre el sistema reticular, la flora ascendente, usar. Bueno, si hay un paciente en estado de coma que se compromete, Claro, es sincero porque es lo más conocido. Pero digamos en control respiratorio y cardiovascular. me pueden preguntar en función de lo que es tracto solitario y núcleo ambiguo. Ok. Ahora sí, responde a tu compañero, perdóname.
arteria espinal anterior, dos tercios anteriores, compromiso de lo que es la parte espinotalámica y la sensibilidad que conocemos, lo que es la siringomiela y la dilatación del canal medular central. Acuérdense que por acá está lo que es la camisura blanca anterior, decurso en lo que son los haces espinotalámicos. Por somatotopía, las fibras más cercanas son cervicales, torácicas, lumbares y sacras. Entonces, lo que va a tener el paciente es una hipoestesia como en chal o en capa en ambos brazos y en la región torácica superior, un paciente con oclusión de la arteria posterior, arteria espinal posterior, si sabemos que esto de acá es cordón posterior y que esto de acá está relacionado con lo que es tacto fino, vibración y propiocepción consciente, entonces pues si te ponen ese compromiso ya sabes que tienes que buscar cordón posterior que esté afectado. No es tanto saberse qué es una degeneración combinada subaguda, sino si te dicen que está afectado, que es un paciente que tiene afectación de cordón lateral y de cordón posterior, entonces ya uno, por lo que ha estudiado, se sabe que si está afectado por cordón posterior, bueno, tu paciente tiene compromiso de todas las sensibilidades asociadas a cordón posterior y en cordón lateral llega la primera motoneurona. O si es un bronce cual, pues lo mismo, ¿no? Una hemisección medular, sabemos que la afectación de sintomatología de cordón posterior es ipsilateral, la debilidad es ipsilateral y lo que es espinotalámico es contralateral porque esto decusa a nivel de médula. No sé si hay alguna duda en esta parte. Ya me acuerdo, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Consulta. En el examen va a venir lo que es el menú. Sí. Lunes. Ujú. Creo que puedo hacer una razón acerca del tema. ¿Se ve o se ve el día lunes? No, para adelantar. No te escucho bien, pequeño. Como para adelantar lo más importante, doctora. El lunes vemos cerebelo en clase. Ahí está. Chicos, esto es un repaso, no es una teoría. Hola, Dana, dime. Doctora, una pregunta. Quisiera saber cómo, según la clínica, cómo diferencia una herniación de la amígdala cerebelosa con un síndrome del agujero yugular, porque creo que se ven comprometidos los mismos, por ejemplo, reflejo nauseoso, el de oxígeno entre el 9, 10 y 11. Es una muy buena pregunta. Yo creo que es básicamente por lo estrepitoso del cuadro de una hernia. Una hernia amigdaliana te van a poner el caso, por ejemplo, de un paciente que va a tener un deterioro súbito del nivel de conciencia, que va a tener una respiración irregular, que va a tener la clásica triada de Cushing, que puede haber, claro, ausencia del reflejo nauseoso y demás, pero es algo mucho más complejo porque una hernia implica muchas veces cirugía, per se. En cambio, en el otro es algo que va a ser un caso más crónico en el tiempo y básicamente lo van a enfocar más a un nervio 11, a algo más anatómico. Pero una hernia siempre te va a implicar, por ejemplo, posturas de deceleración, parada cardiorrespiratoria inminente, compromiso de la respiración irregular, taquicardias, bradicardias, ausencia de reflejo nauseoso, oxígenos, compromisos de rubros espinales y demás. Dime, Fabio. Sí, doctora, una pregunta. En el tema que es la formación articular, hay cosas como, por ejemplo, que creo que están en semanas siguientes, como son giro frontal o hipocampo, amígdala. No sé si deberían profundizar mucho o simplemente como que saber cosas. No sabría si profundizar muchas partes como hipocampo, hipotálamo, porque tienen sus clases específicas en otras semanas, o simplemente saber conceptos generales. Yo creo que por ahora saber ubicaciones, cosas bastante generales, porque es cierto de que hipotálamo, por ejemplo, hipotálamo y tálamo con todos sus núcleos así sumamente detallados los vemos en la semana 7. Entonces, y es bastante grande y denso. Entonces, en formación reticular creo que lo que, bueno, mi opinión es hacerle más hincapié básicamente a las funciones, a lo que es cardiovascular, respiratorio, SARA y a las funciones de dopamina, serotonina y saber con quién se relaciona, ¿no? Por ejemplo, sabemos que noradrenalina es locus ceruleus y que se relaciona con cíngulo y que eso permite lo que es la parte de vigilancia y se relaciona con córtex prefrontal y su atención y concentración y se relaciona con hipocampo y es memoria. Pero entrar más en que en el hipocampo y estar relacionado por CA1, CA2, CA3, asociación y demás, me parece que es ahorita como que meterse mucha información y al final no optimizar tiempos. Entonces creo que esa parte sería un poquito más general, por ahora. Ok, Creo que gracias. no te preocupes. Hay otra pregunta, me parece. Formación reticular, por si acaso, en el AFIFI, me parece, hay un capítulo bien bonito que les podría ayudar tal vez. Bien, chicos, si no hay otra pregunta, ¿cómo se llama esto? El otro repaso no va a ser la siguiente semana, sino va a ser una semana antes de su parcial, que va a ser de este sábado al otro sábado. Y allí sí va a ser, supongo que les pondré teoría de cerebelo como para repasar y también lo de tálamo e hipotálamo, porque sé que eso es lo que siempre tenemos un poquito más de problemas por tantos núcleos y sí van a ser full casos clínicos. Eso sí va a ser solamente casos clínicos, probablemente, como para practicar. Y nada, con todos los que sean de mi grupo, tenemos examen esta semana. Dime. Hans. Esa consulta. En formación particular, o sea, lo que debemos saber en lo básico es justamente los neurotransmisores, qué núcleos lo secretan y con quién se relaciona y qué función se realiza, ¿cierto? Sería una muy buena forma de clasificarlo, sí. Claro, locus ceruleum, noradrenalina, con quién se relaciona y su opción. Ujú, sí. Ok. Aparte de eso, en esta semana 5 que estuvo clase, ¿qué más podría ser para que analizar? Esta semana 5 fue también diferencia entre parálisis facial central periférica, neuralgia del trigémino, fue formación reticular ascendente, fue eso, básicamente, bueno, respiración cardiovascular, marcha, eso. Ok, gracias, doctor. No te preocupes. Bien, chicos, entonces todos los que, supongo que son solamente los de mi grupo, pero si no, ya saben que tenemos examen esta semana. Así que estudien, chicos, por favor. Y nada más. Listo, chicos, bonito domingo, bonito sábado. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Chau, chau, chau. Gracias, doctora.